El mundo enfrenta una nueva etapa desde el 26 de noviembre de 2021, en que la Organización Mundial de la Salud habría indicado la quinta variante de preocupación, la variante Omicron. Lamentablemente, la información ha estado llevando a la confusión a las personas. Si bien es cierto, esta variante ha causado menos daño a nivel de la parte respiratoria y sobre todo en pulmones, ello no significa que sea una variante leve. Algunos países han disminuido las restricciones y estarían hablando que la pandemia habría terminado. Lamentablemente, ello va a conllevar a que nuevas olas de reinfecciones se presenten. En una reciente publicación dada este 1 de febrero 2022, un grupo de científicos estarían identificando una condición grave en personas mayores por variante Omicron. En esta revisión científica, los investigadores habrían evaluado que una condición que nosotros debemos considerar estaría sucediendo en personas vacunadas y sobre todo con la variante Omicron. ¿Qué condición es esta? En este video vamos a compartir esta información y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación que ha sido dada este 1 de febrero 2022, en donde un grupo de científicos estaría reportando una condición importante a tomar en cuenta en personas mayores. Una condición que lamentablemente está incrementando la hospitalización en este grupo de edad. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante entender que la pandemia estaría ya cumpliendo prácticamente 2 años. El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud había declarado a la enfermedad COVID-19, la causada por un nuevo coronavirus, como una pandemia. Y ya a 2 años hemos entendido de que el virus sigue mutando. La última variante que ha sido reportada fue dada el 26 de noviembre de 2021, en donde la Organización Mundial de la Salud habría indicado que la variante detectada en países al sur de África, la variante B11529, tendría el nombre de Omicron y con ello sería la quinta variante de preocupación. Lamentablemente, mucha de la información, sobre todo, está llevando a incertidumbre y a confusión. Muchas personas creen que como la enfermedad no causa un cuadro severo, esta es la situación que va a acabar la pandemia. Y es eso en un momento que los científicos habrían dado. Pero la misma Organización Mundial de la Salud habría salido a manifestar de que Omicron no es una variante leve y en los recientes reportes que ha dado ha evaluado un incremento en la mortalidad. El objetivo que nosotros queremos compartir no es que tengamos malas noticias, sino hay que analizar las noticias, hay que analizar la situación de la pandemia para tener una información correcta. Existe, por ejemplo, actualmente países como Reino Unido y sobre todo como Dinamarca especialmente, que estarían indicando que la pandemia ya habría sido superada y con ello se acabó la pandemia. Y tenemos que tomar en cuenta que esta misma situación lo había mencionado el 9 de noviembre de 2021, prácticamente un mes antes de que conozcan a Omicron. Y ello conllevó a que nuevamente ingresen las restricciones. Esas situaciones deben ser entendidas y sobre todo analizadas. No podemos tomar a la ligera la situación que se viene viviendo con la pandemia. Y en relación a ello, una reciente publicación dada este 1 de febrero 2022 indicaría un síntoma de la variante Omicron que está volviendo más frecuente en las personas mayores. ¿Qué síntoma de la variante COVID-19 está empeorando en las personas mayores? En relación a esta investigación, un grupo de científicos estaría reportando una situación que no debemos dejar pasar. La variante Omicron se sigue extendiendo en los diferentes países y ha llevado a que se presente un síntoma común en las personas mayores. Los expertos médicos de Japón
han notado un aumento en los pacientes de edad avanzada hospitalizados por la variante Omicron del coronavirus. Esto ha llevado a que las personas mayores ocupen camas de hospital a un ritmo preocupante en Japón, según The Japan News. Dentro de lo que se estaría reportando sería que los pacientes de edad avanzada estarían sufriendo neumonía aguda después de la infección por Omicron. El doctor Akira Kano, director del hospital Fukimino Emergency en Japón, dijo que esto ha llevado a que las personas mayores desarrollen síntomas más graves de COVID-19. Los pacientes de edad avanzada están recibiendo vacunas 2 veces, como es el régimen que les corresponde, pero lamentablemente esto habría pasado ya con buen tiempo, lo que se está viendo que se afecten con una neumonía aguda. Es importante que el panorama general que están reportando los científicos, que en Japón está comenzando un lanzamiento masivo de vacunas de refuerzo de COVID-19 en todo el país. Tokio ha lanzado una campaña de vacunación masiva para las vacunas de refuerzo, lo que está buscando ayudar a que se acelere la tercera dosis. Esta situación es importante y esto tenemos que nosotros analizarlo de manera global, no porque un país como Dinamarca o sobre todo como Reino Unido, que lamentablemente hemos visto la evolución de la pandemia en estos territorios, indiquen que si la variante Omicron no es una variante agresiva, todo el mundo considere lo mismo. Y esto es lo que nosotros tenemos que analizar. Por una parte, Dinamarca estaría indicando que la pandemia ya estaría superada. Y por otro lado, Tokio, sobre todo Japón, indicaría que se está evaluando que en las personas de edad avanzada o mayores de edad están sufriendo una neumonía aguda. Y esto está conllevando a que los pacientes busquen una cama en hospital. Situación bastante preocupante. Omicron no es una variante leve. Lo que ha hecho de que los síntomas de Omicron no sean tan agresivos es la vacunación. La vacunación ha conllevado que, a diferencia de lo que se vio al inicio de la pandemia, y hablando sobre todo del 2020, es de que los síntomas no sean agresivos con la variante Omicron, pero eso no significa que la variante sea leve. El factor de amortiguador que ha dado la vacunación ha permitido de que los síntomas de Omicron no sean graves. Y ese es el factor que nosotros debemos tomar en cuenta. Los síntomas de Omicron, en la gran mayoría de las personas que se han infectado, lo han hecho con determinada ya fuerza en la respuesta inmunitaria, ya sea bien por una infección previa que genera algún tipo de respuesta inmunitaria, pero sobre todo por la vacunación. La vacunación ha conllevado que las personas tengan un cuadro no tan severo. Sin embargo, lo que se está viendo en Japón es de que las personas mayores de edad ya habrían superado mucho tiempo de haber recibido su segunda dosis de la vacuna y no habrían recibido una tercera dosis. Y esto ha conllevado a que se esté registrando una condición común en las personas mayores en Japón: hospitalizaciones por neumonía aguda. Una situación bastante crítica que en algunos casos puede terminar que el paciente fallezca. Y estos datos son importantes a tomar en cuenta. La variante Omicron, y no es porque nosotros querramos compartir una información o una noticia negativa, la variante Omicron sigue siendo una variante del SARS-CoV-2. Acá el objetivo no es nosotros estar llevando una mala noticia, sino es no bajar la guardia. La variante Omicron está reportándose en Japón incremento de hospitalizaciones por neumonía aguda en las personas mayores de edad. Condición que se daría porque el efecto de la vacuna, recordando que en Japón recién están empezando una campaña de tercera dosis, el efecto de la vacuna ya habría sido superado, por lo cual las personas de mayor edad estarían expuestas a la variante Omicron y, al no tener la defensa que ofrecen las vacunas, estarían siendo lamentablemente afectados y desarrollando una neumonía aguda. Situación bastante delicada que se está registrando en Japón. Es importante tomar en cuenta que la variante Omicron no es una variante leve y sobre todo que nosotros debemos analizar de manera global la información y no solo porque un país supera una ola de contagios ya podamos nosotros decir que la pandemia ha terminado. Situaciones muy delicadas para considerar. Nosotros tenemos que estar atentos y no bajar la guardia. Japón
está registrando incremento de neumonías agudas en personas mayores de edad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. En una reciente publicación dada este 1 de febrero 2022, investigadores y sobre todo científicos de Japón habrían registrado una condición común en las personas mayores de edad, la neumonía aguda. Los pacientes ancianos estarían sufriendo neumonía aguda después de la infección por la variante Omicron, una situación que el doctor Akira Kano, director del hospital Fujimino en Japón, ha evidenciado sería porque la vacuna de segunda dosis estaría perdiendo efecto y las personas no habrían recibido su tercera dosis. Omicron no es una variante leve. Omicron no es una condición que no cause agresividad o neumonías. La vacuna ha permitido tener un efecto de amortiguador y ha evitado que los síntomas de COVID-19 por variante Omicron sean severos. Sin embargo, ello no significa que las personas no pueden padecer una enfermedad severa. No debemos basarnos en lo que un país determine para su territorio. La pandemia debe ser analizada de manera global y de esta manera nosotros aprender las situaciones o las medidas correctas y sobre todo las medidas que no lo serían correctas para enfrentar la pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.